Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Seguramente hasta tus oídos ha llegado alguna vez la frase, y fierro viejo que vendan. Una voz que recorre las calles de infinidad de ciudades para anunciar que se compran aquellas cosas que suponemos ya no sirven o son material de desecho. Bueno, pues nuestro invitado de esta noche aprovecha todos y cada uno de esos materiales que van desde los tornillos y rondanas hasta los resortes, tubos y manubrios de bicicleta para transformarlos en obras de arte. Le viene de herencia y lo aprendió muy bien. Pero mejor que él mismo nos cuente, en esta noche que tenemos, la fogata encendida. Aquí la conversación con el escultor Carlos Andrade. La fogata está encendida y está humeante, como te puedes dar cuenta aquí detrás de nosotros, para que esta conversación sea calurosa, como el saludo que le damos a Carlos Andrade, escultor. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas Antonio. Noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a tu programa. Esperemos que el calor de la fogata te reconforte un poco y además, porque mira, vienes un poco primaveral en estas épocas. Pues, ¿qué te digo? Los reptiles somos de... Casi decembrinas. Los reptiles somos de sangre fría, entonces estamos a gusto con esta fogatita. Y así primaveral. Yo soy de los tuyos, normalmente padezco calores todo el tiempo. Pero bueno, hoy sí, me vine medio preparado. Sí. Quiero empezar con una pregunta, Carlos, por cosas que he leído tuyas y algunas cosas que has referido en algunas otras entrevistas. Ajá. ¿Qué es la vida cotidiana para ti? La vida cotidiana, para mí es eso que ni siquiera te detienes a pensar, que simplemente ocurre mientras haces tus deberes del diario. Es una cosa que ya que la verbalizas, ya que te pones a analizar sobre ella, son momentos llenos de matices, incluso sentimientos que a veces no son tan propios, pero te puedes dar cuenta de cómo se vivieron a través de tu día. Quizás no en ti, quizás en las demás personas. Y eso de alguna forma repercutió en ti, en tu día. Yo te lo pregunto porque de alguna manera es algo que tú has dicho en algunos casos, refiriéndote a tu obra, refiriéndote a tu trabajo, a la manera en que entiendes el arte también. Pero antes de eso yo quisiera decirte, bueno, y hoy ¿cómo sientes esa vida cotidiana? Porque parece ser que hoy va muy rápido, ¿no? Parece ser que hoy hay los días duran lo mismo, ¿no? 24 horas desde siempre, pero desde el que le pusimos nombre y apellido al tiempo, como una convención social. Pero sí, parece que hoy va muy rápido todo. Pues suena cliché y la verdad es que es muy real. A medida que pasa el tiempo, tu tiempo de vida, cada año y cada mes se reduce la sensación de que, bueno, del tiempo. Todo es más inmediato, todo es más rápido. En un abrir y un cerrar de ojos, ya estamos terminando un año. Yo sentí que 2024 se me pasó en cuestión de nada, y en especial octubre y noviembre fueron 2 meses de un frenesí terrible. Pero bueno, ocurre así y no hay ninguna queja sobre eso. Pues sí, de alguna manera hay que buscar las formas de detenerlo, porque tiene que ver, bueno, pues una con la sensación del cotidiano a través de todas nuestras actividades, pero también tiene que ver con muchas de las formas que hemos adoptado de vida, ¿no? Y que de alguna manera pues hay que tratar de ganarle un poco de tiempo al tiempo y al reloj. Charlie, para ti, ¿qué es el arte? Pues justo con lo que acabas de decir, hay veces que es necesario detener
la vida, de tener el tiempo. Y el arte es una forma de lograrlo, es una forma de permear nuestros instantes de vida y dejar un testimonio tangible de que estuviste aquí. Eso para mí. ¿Cómo fueron tus primeros acercamientos con lo que hoy es tu trabajo escultórico? Aquí tenemos un violín frente a nosotros que en algún momento hasta quisiéramos tomarlo y ponernos a tocar. Sí. ¿No? Mis primeros acercamientos con el arte fueron siempre de la mano de mi papá. Mi papá, hay que resaltarlo, también es escultor. Y pues desde siempre mi papá nos llevó al teatro, a todos mis hermanos, nos llevó a exposiciones, nos llevó a presentaciones de danza. Entonces, como espectador, esos fueron mis primeros acercamientos. Y ahí empezaste a pensar y a configurar. Me imagino que pues de niño fueron como estos acercamientos primarios y ya después lo fuiste tomando y ahorita nos platicarás. ¿Naciste aquí en Morelia? Sí, soy moreliano, de padres morelianos y hasta donde he rastreado, perdón, el humo me está jugando un poco en contra. Hasta donde he rastreado, mis abuelos también son michoacanos, entre Guandacareo, Santana Maya, Morelia y ciertos lugares. Bueno, mis abuelos nacieron, ya mis bisabuelos no los tengo tan ubicados, pero sí soy moreliano totalmente. ¿Dónde naciste? ¿En qué parte de Morelia? En la colonia Zacarriaga, ahí muy cerca de entre La Obrera y la colonia Independencia. Es una colonia muy popular y muy bonita. ¿Cómo te recuerdas de niño en la colonia? Híjole, pues fíjate que sí habíamos una palomilla bastante grande y había muchas cosas que hacer. Teníamos el Salesiano ahí bien cerquita, jugábamos fútbol, jugábamos cuanta cosa se nos viniera a la mente lo jugábamos. A la vez también eran tiempos donde podíamos tener, pues quizás no tanta edad, pero sí salirnos a caminar de pronto al centro, regresaron sin ningún problema y pues son recuerdos de infancia donde siempre hubo mucho sentimiento de amistad. ¿De alguna manera notas que eso se haya modificado, se haya cambiado? O entiendo, ¿no? Pues que hoy tenemos quizás cierto miedo de salir a la calle a ciertas horas o que los niños jueguen en la calle, tanto pues por la vida que es diferente en cuanto a que hay tantos vehículos circulando por las calles, pero también porque algo, no sé, les vaya a suceder. Sin embargo, bueno, yo que también fui de colonia popular, pero de la Ciudad de México, ¿no? Ok. De barrio La Industrial, Ajá. Salir a jugar al parque, echarte el tochito entre los coches, Sí. pues era muy significativo. ¿Tú sientes que eso ha cambiado de alguna manera? Pues sí, los niños de ahora definitivamente ya poco conocerán de eso, salvo algunas excepciones, me imagino, pero en general siento que ya ha cambiado bastante y pues bueno, no significa que una infancia haya sido mejor que la otra, simplemente pues el mismo proceso de la vida. Vamos apenas comenzando esta charla, Carlos, así es que vamos a hacer una primera pausa. No le vaya a cambiar, estamos en La Fogata con Carlos Andrade, que es escultor, y regresamos. ¿Te parece? Muchas gracias. Hay una canción que dice: no estoy triste, no es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Y en este caso, Carlos, es el humo de la fogata que nos está haciendo llorar un poquito, ¿no? Un poquito, pero... Vamos a suplicarle al humo de la fogata que nos deje charlar. Ojalá que sí. Y que solo nos traiga su calor. Decíamos, ¿cómo te recordabas en la infancia? Sí. Y bueno, nos decías, en esos deportes de calle que uno practica,
¿En cuál te hallabas más? En el fútbol. En el fútbol. Sí. Incluso fui el típico niño que quiso hacer 1000 cosas. Ajá. Y entre una de esas 1000 cosas fue futbolista. Pero no duró más mis años de secundaria. Fue desde los 9, 10 años hasta mis años de secundaria nada más. ¿Qué posición jugabas? Portero. Ah, portero. Sí. Tengo algún pensamiento místico sobre los porteros. Me atrae muchísimo la figura como tal del portero y pienso en el guardameta de una forma poética. ¿Cómo es ahí? Pues alguna vez leí la analogía de que era quien tenía permitido lo prohibido. Era el único que podía usar las manos y era quien o podía darte una gloria enorme o una terrible decepción. Ya. Claro, puede ser el gran héroe, pero asimismo está en la delgada línea donde puede ser el gran traidor, ¿no? Sí, claro. O si es el portero estrella del otro equipo el que te priva de gritar un gol, pues es terrible. Claro, y hay porteros que nunca pudieron ser porteros porque fueron segundos de un gran portero, ¿no? Sí, claro. Y bueno, pues ahí tenemos varios casos en el fútbol mexicano. ¿Y a qué equipo le ibas o a qué equipo le vas y dónde te mirabas jugando fútbol? Pues mira, voy a decir algo muy, muy polémico, pero creo que tu equipo no es el que te inculcan tus padres, que te dicen, le tienes que ir a tal. Puede que sí, por el arraigo de la ciudad, sí me haya identificado con el equipo de aquí, con el Morelia. Ajá. Pero nunca sentí tal fervor. Incluso ya lo había descartado de mi vida al fútbol hasta que cuando tenía 19 años, una cosa así, por varias cosas relacionadas a la escultura y relacionadas a mi vida, una noche me tocó dormir en la calle de García, Nuevo León, ni siquiera en Monterrey, en García. Y conocía a un amigo que bueno, estaba ahí ese contacto por si alguna vez pasaba alguna situación. Y bueno, pasó la situación y bueno, me tocó dormir en la calle. Al día siguiente lo fui a buscar, me prestó su teléfono, su computadora para contactarme con mi familia y solucionar todo. Y al entrar a su habitación fue una cosa de locos porque tenía pósters, playeras firmadas, fotografías enormes y al principio fue como por el gesto me interesaba que ganara Tigres. Ya. Decía, bueno, por mi amigo. Y eso se fue convirtiendo en yo ponerme a ver los partidos y desearlo. No tan fuerte, pero sí. Y de ahí eso se convirtió en estar pendiente de todos los partidos y aparte coincidió con una muy buena racha que agarraron. Eso fue antes de que ganaran su cuarto campeonato. Recién en 2011 habían ganado el tercero. Y yo soy de la idea que un árbol no cae, un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar. Entonces, pues justo cuando yo los empecé a seguir, fue que agarraron una racha tremenda y finalmente, pues sí, el equipo que elegí y con el que me identifico más es con Tigres. Con los Tigres. Con los Tigres. Sí, no necesariamente tiene que uno rendirle cuentas, como dices, a la familia o a la ciudad donde nace uno. Sí. Bueno, en mi caso que nací en la Ciudad de México, pues hay como para elegir. Pero sí. Aquí, bueno, pues sí es muy arraigado, ¿no? Sí, claro. El tema del Atlético Morelia en cuanto al fútbol. Y bueno, no sé si estés de acuerdo con lo que dicen. Uno puede cambiar de trabajo, uno puede cambiar de ideología o de partido político, uno puede cambiar hasta de esposa, pero sí. no de equipo. Sí, justo es lo que he defendido muchísimo. Una vez que ya eliges tu equipo, puedes cambiar de N cantidad de cosas y yo creo que la única excepción a la regla es tu equipo de fútbol. Ese sí es un arraigo que lo llevas desde
como desde la cuna hasta el cajón. Así es. Así sea de triunfos y derrotas. Sí, claro. O incluso a veces hasta parezcas un poco masoquista o haya un verbo como cruzazulier en mi caso. Ah, ok. Oye, y bueno, estudiaste primaria y secundaria aquí en Morelia. Sí, estudié, bueno, todo lo que estudié lo estudié aquí en Morelia. Cuando llegué a la preparatoria, empecé a la par a hacer mis primeras exposiciones, bueno, mis primeros esculturas y posteriormente mis primeras exposiciones. Y hubo un momento donde me sentí consumido por mi obra. Y hablé con mis papás, traté de ser maduro a esa edad que yo creo que es lo menos que uno es. Y traté de decirles, ¿sabes qué? Yo quiero dedicarme al arte 100%. Me hicieron ciertas preguntas, sobre todo me preguntaron si estaba seguro. Y yo creo que me dieron una convicción muy, muy fuerte. Y pues me dieron luz verde. No te dijeron, sí, pero estudia medicina, estudia para abogado, regálanos un título para colgarlo en la pared de la sala y ya después te puedes dedicar a lo que quieras. Es lo típico que alguien diría, ¿no? Pero yo creo que también puse a mi papá entre la espalda y la pared porque pues él se dedica a lo mismo. Entonces es como... yo creo que se le hubiera hecho muy hipócrita de su parte como decirme no te dediques a eso. Entonces en ese sentido pues fui muy afortunado. Antes de llegar a la escultura, sé que eres buen lector. Sí. Que te gusta mucho la lectura. ¿Cómo llegaste a los libros? Pues yo creo que de forma muy institucional es de ley que cuando te empiezas a inclinar hacia las artes, la misma materia o lo mismo que vas estudiando te vayan pidiendo que leas ciertas cosas. Y bueno, afortunadamente leí cosas que me engancharon desde el principio y bueno, tengo mis favoritos mexicanos, tengo mis favoritos de cierto género y creo que ya están muy, muy establecidos mis autores favoritos. ¿Tienes algún libro? Digo, yo no creo o no me gusta ese tipo de preguntas como si te fueras a la isla desierta, ¿cuál libros te llevarías? Porque te ponen un predicamento. Sí. Uno va creciendo. Sí. Y a la par de ir creciendo, tienes tus autores y tus libros favoritos, aunque por ahí siempre habrá uno, dos o tres que uno reconozca como los centrales o los fundamentales. ¿Tienes por ahí algún libro o algún autor que digas, va a ser significó el principio de muchas cosas? Pues sí, uno que haya significado el principio de mil cosas, yo creo que es La senda del perdedor de Charles Bukowski. Okay. Ese es un buen libro que es un acompañamiento visceral y emocional, donde si lo mal encausas puede ser terrible, pero si lo lees con madurez, yo creo que puedes encontrar, si no moralejas, por lo menos alguna fuerza moral para tu día a día. ¿Bukowski es de tus autores favoritos? Sí, sí. Alguna vez dije, voy a escribir como Bukowski y lo único que obtuve fueron muchas resacas sí. y que se me olvidara escribir. Sí, justo yo en algún momento, una de las consecuencias que trajo en mi vida el leer tanto a Bukowski, yo creo que no fueron cosas tan positivas. Pero bueno, esto ya es a título personal. Sí, sí. Siempre juzgué muy mal a las personas que leían prematuramente a Nietzsche y cómo agarraban ciertas ideas un poco radicales. Y bueno, sin darme cuenta, hice lo mismo con Bukowski, que aunque no eran ideas muy radicales, sí eran quizás ideas muy... que faltaban madurar, faltaban por madurar. Sí, sobre todo porque el modelo de vida de Bukowski, bueno, puede parecer romántico a ciertos ojos, o detestable a los ojos de otros, ¿no? Sí. Pero eso de decir, bueno, asalto de mata en la vida, poniendo por principio de cuentas las carreras de caballos, después la escritura
y después las mujeres, ¿no? Y que además, bueno, pues se significara él como uno de los escritores norteamericanos más leídos, sobre todo por las juventudes de su época y de su tiempo, ¿no? Mediados, finales del siglo pasado. Sí. Pues para algunos, como tú lo decías, ¿no? Los reptiles no tenemos frío. Bueno, para algún tipo de lector, en el cual yo coincido también, pues parece y suena atractivo. Y yo estoy de acuerdo en lo que dices, ¿no? De repente hay como ciertos autores que también se pueden volver, no quisiera decirlo así, como si ya ahora hubiera entrado la moralidad y el puritanismo en mí, pero a mis 52 años puedo decir, creo que algunos sí fueron como un mal ejemplo, fueron medio sonsacadores, ¿no? Ajá, sí, pues pusieron ideas terribles en uno. Que bueno, lo ideal es, no solo con Bukowski, con cualquier autor, es leer con criterio. Claro. Y hacer uno sus decisiones y sí, sobre todo eso, criterio, es lo que yo digo. Digo, sé que también, y a Bukowski no le gustaba mucho que lo ubicaran dentro de la literatura beat, porque tú eres lector de la literatura beatnik, sí, por supuesto. El Camino también es un libro muy, muy importante para mí y en general toda la generación beat con esta fuerza de contracultura me ha inspirado y yo creo que fue una de las cosas que me dieron ganas también de retratar en mi obra y en mi vida cotidiana. Y también los poetas malditos, ¿no? Los poetas malditos, claro. Leo mucho a Leopoldo María Panero, un escritor español, que a veces puede ser un poco aburrido, pero cuando habla precisamente sobre la estructura de los poemas mientras hace un poema, para mí es una cosa brillante. Claro, claro. Redundante, pero brillante. Claro, porque a fin de cuentas creo que la literatura, más allá de lo subjetivo que puede ser interesante, no interesante, aburrido, divertido, tiene que ver con aquellas cosas que nos dice de acuerdo a las preguntas que nos estamos formulando, ¿no? Sí, yo digo que hay autores y hay libros que te llegan en el momento justo donde te responden algunas preguntas que hacías al aire, pero te dejan ciertas otras dudas. Claro. Sí, no hay libro creo que te resuelva todas las dudas, sino creo que te resuelve algunas y te genera el doble o el triple. Sí, pero creo que son los buenos libros, ¿no? Sí, eso es maravilloso y en general la literatura tiene esta magia tremenda de conseguir eso. Vamos a hacer una pausa. Parece que el humo ya nos está dejando conversar. Nos está dejando un poquito más. A propósito de los beatniks, los malditos de Bukowski. Y ahorita que regresemos, nos quedamos con esta pregunta para que la respondas. Regresando, si a partir de la lectura no te dieron ganas de escribir, ¿no? Ok, me parece bien. Casi siempre lo que va, ahora sí como dirían, junto con pegado, la lectura y la escritura en el caso del arte. Sí. Regresamos aquí a La Fogata con Carlos Andrade. Volvemos. De vuelta en La Fogata, otra canción que se me viene a la mente es Llamarada de Manolo Muñoz, ¿no? En una llamarada se quemaron nuestras vidas, aquí se están quemando nuestros ojos y nuestra existencia también. No, pero está maravillosa la charla y me parece que disminuye el efecto de La Fogata. Sí. Y yo te preguntaba, ¿quisiste escribir en algún momento? Sí, por supuesto, y incluso lo intenté, pero yo mismo me desanimé al ver muchos ejemplos de gente que por tratar de ser multidisciplinaria, sobre todo con colegas que se dedican a las artes plásticas, decían, bueno, como añadidura vamos a también escribir. Y para mí es una falta de respeto para los colegas escritores que sí lo hacen con profesión, que sí lo hacen con toda la entrega. Y pues no, prefiero que si llega a surgir algo a través de mi pluma, se quede para mí y para mis allegados nada más. ¿Cómo te imaginabas como escritor en esos primeros momentos, siguiendo la ruta
de los beatniks, siguiendo a Bukowski o intentando por otra vía? No, yo me imaginé como escritor de haikus, como escritor ¿cómo se llama de sonetos, perdón, se me fue la palabra. Porque, Poesía, sí, poesía clásica incluso. Ajá, sí, incluso se me facilita un poco más la poesía, que sí tiene ciertos reglamentos, más allá de la imagen que pueda dar de que la escritura sea totalmente libre. Me gusta más que tenga lineamientos y pues nada, me imaginaba escribiendo poesía y ciertas cosas autobiográficas y todo, pero bueno, para eso hay que tener una vida bastante interesante. Es interesante porque en algún momento hemos tenido aquí también escritores, poetas, la suerte de tener grandes poetas aquí en La Fogata y nos referían a algunos de ellos que, bueno, hoy los escritores le huyen a la poesía en verso, a la poesía que tiene métrica, y todo es a partir de decir, bueno, el verso también es libre, ¿no? Entonces, Sí. y lo otro es trabajo, es chamba, es de verdad decir, pues aquí sí hay un escritor, porque es que el trabajo está en las horas que se le imprimen al texto, ¿no? Sí, es bastante contradictorio porque el tipo de poesía que me gusta leer es el que acabas de decir. Claro. Pero para yo escribirla, incluso para que se estimule un poco más mi imaginación, yo creo que debe de ser con lineamientos, con métrica y con estos formatos ya hechos. Y bueno, sí me interesaría saber, hace rato que decías, tengo mis autores, autoras mexicanos, ¿quiénes? Mi autor mexicano favorito sí es conocido, pero siento que está un poco infravalorado, es Jorge Ibargüengoitia. Ah, claro. Él me encanta porque también escribe sobre la cotidianidad de la vida de una forma que te enrolla bastante en sus libros, pero a la vez también tiene novelas que tienen que ver con el periodismo. Sí. Se me viene a la mente Las Muertas, que habla sobre las poquianchis. Yo en mi vida había escuchado sobre las poquianchis a los 16, 17 años, y llegó ese libro a mí y me pareció una cosa súper bien hecha y hizo que me interesara la historia real y lo que vi no está tan desapegado de la historia real, simplemente es darle una historia apta para la literatura a algo que pasó tal cual. Claro, es que en esas dos vertientes, la tragedia y la comedia, yo creo que más allá de que puedan ser dos géneros distintos, es una forma de mirar el mundo. Sí, muchas veces se acercan demasiado y las líneas se transgreden y hay veces que no alcanzas a divisar dónde acaba una tragedia y dónde empieza una comedia. Exacto. Y viceversa. Me parece que Jorge Ibargüengoitia le hacía muy bien en esa mezcla y con una buena dosis de ironía y de sarcasmo y de humor negro sobre todo. Sí. Y también tenía esto tan maravilloso que en otro escritor mexicano que he visto, José Emilio Pacheco, también tiene una forma tan sutil de retratar ciertas décadas, ciertos tiempos, ciertos años muy específicos. Claro. Y eso es totalmente envolvente para alguien que bueno, si le pones algo con todo el contexto y con todo, si le pones un año como tal, hace que sea más fácil imaginarlo. Y en el caso de José Emilio Pacheco, ahorita que decías de los haikus, Ajá. son autores, o los autores que estás nombrando, son autores, los haikus, porque son poesía muy breve. Muy breve. Y en el caso de Ibargüengoitia o en el caso de José Emilio Pacheco, es literatura breve, pero que con una gran profundidad. Es decir, son escritores que precisaron de pocas palabras para decir mucho, ¿no? Sí, y lo hicieron de una forma tan brillante y pues sí, se me vienen a la mente esos dos escritores mexicanos que me gustan mucho. ¿Y cuándo comenzó, bueno, esto que nos refieres, tu niñez, el fútbol, la literatura, quizás Bukowski, todos estos autores que hemos nombrado, volcado a las artes plásticas y a la escultura? Pues te digo que
se me puede catalogar como, no sé si el adolescente problema o el adolescente inquieto, porque siempre quería estar activo, haciendo algo. Y cuando me di cuenta que dejé de tener estas... Bueno, es que quise ser mil cosas, quise ser futbolista, quise ser torero, quise ser músico, quise ser mil cosas. Y todo lo comenzaba bien y al final terminaba abandonándolo. Y de repente llegó a mis manos una plastilina. Ujú. Y yo, que soy malo dibujando, pensé que por lógica, si era malo dibujando, era malo también haciendo esculturas. Y no, me acuerdo que me puse a hacer el cuerpo de una mujer embarazada y me quedó tan bien la silueta. Quizás ahorita si lo veo digo, no quedó nada bien o me daría vergüenza ver a esa pieza, pero yo me sentí muy cómodo. Aún así, yo sentía que en algún momento me iba a pasar como mis otros pasatiempos y iba a terminar dejándolo todo. Ujú. Pero pues de estar modelando con plastilina pasé a la arcilla y de repente dije, ¿sabes qué? Yo quiero hacerlo exactamente como lo hace mi papá. Y yo ni siquiera sabía soldar. O sea, años de estar acompañando a mi papá y todo, pero nunca en la vida dije, yo también quiero aprender a soldar. Y entonces me costó un montón de trabajo, porque a pesar de que ya estaban estas caritas que son maravillosas, que al momento que sale el chispazo se apaga todo, Ujú. y en todo momento estás viendo lo que estás soldando, aún así me costó muchísimo trabajo. Mis piezas se desoldaban, o pasaban mil cosas. Eh, y pues siempre tuve ese miedo constante de que en algún momento me aburriera y lo dejara, pero bueno, ya han pasado 12 años desde mi primera exposición y sigo muy interesado y sigo cada vez puliéndome más y cada vez con proyectos más ambiciosos en mente. Háblanos un poco de tu papá, ahora que lo has nombrado ya varias veces. Pues, ¿qué te digo? Mi papá, em, bueno, sí, es una observación que me han hecho mis amigos y me gusta que me la hagan. Me dicen, ¿sabes qué? Se nota cuánto quieres a tu papá. Claro. Y bueno, yo creo que se nota cuando hablo de cómo nos llevaba a las obras de teatro o cómo me le pegaba para ver cómo hacía sus esculturas. Pues sí, mi papá es una figura que me ha acompañado en muchas cosas muy importantes. Compartimos gustos muy importantes. Él me llevó a los toros por primera vez y ahora yo cuando puedo lo llevo. Bueno, más bien cuando él quiere ir, lo llevo. Nos gusta apreciar más o menos los mismos artistas. A él le encanta cuando es época de Don Juan Tenorio, de los dos Juanes Tenorios, le encanta y vamos cuando hay la oportunidad. Cuando empecé con la escultura, muchas veces le pedí a los compañeros de mi papá que hicieran como la presentación de la exposición. Y entonces al momento de que decían no, y el hijo va por muy buen camino, yo creo que ya está superando al papá. Y yo decía, no, ni de broma. Y como que, no sé, algo despertó en mi papá que obviamente no es envidia, ni nada parecido. O sea, ni siquiera la palabra viene al caso, pero es como por decir algo. Algo despertó en mi papá que empezó a tener otra etapa en su arte, donde también empezó a ser más pulido, más fino, más detalloso y sobre todo empezó a volcar ideas donde incluso hacía mucho más abstracción que antes y son piezas que tienen mucho contenido. Eso es mi papá. Antes de llegar al reciclado, ¿pasaste por algunas otras técnicas, con algunos otros materiales, probaste? Sí, generalmente fueron materiales que son moldeables y se
se secaban y se endurecían. Realmente no me metí con cosas tan fuertes como el barro o la cerámica, que ahorita es algo que ya estoy haciendo, pero sí, me tardé un poco en tomar esos materiales. Casi que me fui directo a la técnica que hacía mi papá. ¿Cómo nace una pieza, por ejemplo, como este violín y como algunas que yo estuve mirando durante esta semana antes de preparando la entrevista? Ajá. ¿Cómo van haciendo? ¿Haces un dibujo previo o empiezas a juntar cada una de estas piezas y dices, creo que puede resignificarse en esto, puede tomar esta y cobrar esta forma? Depende mucho. Si es una escultura que yo ya tengo totalmente claro qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar, muchas veces es solo armar un rompecabezas que jamás he armado antes. Hago que las piezas se embonen y que hagan la forma que yo quiero. Pero si es un encargo o es algo que aún no está del todo definido, a veces sí llego a hacer un poco de bocetos con plastilina y sobre eso me voy basando, sobre todo para tomar como escalas y un poco de medidas, pero generalmente cuando hago una obra que es capricho mío, por decirlo así, generalmente todo está muy claro. Si no es capricho tuyo, ¿es capricho de quién? Bueno, sí. Te digo, hay veces que me toca hacer estos encargos Ya. y bueno, también son caprichos que me encanta hacer. ¿Y Sí. vas buscando cada una de las piezas o llegas con un costal y dices, bueno, aunque ya lo tengas ahí delineado, Ajá. boceteado, llegas con el costal y dices, con esto lo armo, o en tu mente también está el tipo de piezas que vas a requerir para irlas a buscar al deshuesadero? Fíjate que uno ya tiene sus piezas predilectas, entonces muchas veces vas al deshuesadero y ya sabes exactamente qué es lo que buscas. O muchas veces no lo necesitas en el momento, pero encuentras piezas que sabes que vas a necesitar para una pieza futura y las vas almacenando. El taller de mi papá, deberían de verlo algún día, les haré llegar una foto. Parece que es un caos, parece que no tiene ningún orden, pero ya al momento que estás trabajando todo empieza a cobrar sentido y entiendes por qué cada cosa está en cada cual y por qué cierta herramienta está en ese lugar. Entonces, sí, creo que me desvié de la pregunta. No. Pero sí, generalmente las piezas que vas a necesitar, si no las tienes en tu taller, sabes dónde encontrarlas y si no encuentras la pieza, pues a improvisar. ¿Te ha pasado que digas, no termino esta pieza hasta que no encuentre este material, hasta que no encuentre? Sí, fíjate que sí. Pero ni siquiera fue que no encontrara la pieza. Sabía que tenía que ser algo curvo, pero estaba trabajando a marchas forzadas con un toro de lidia que hice de 1,5 metros por 1 metro de alto. Y me sentía saturado, pero a la vez no podía dejarlo de lado y decir, bueno, ya mañana que descanse, porque pues no, necesitaba tener la certeza de que lo iba a terminar en tiempo y forma. Y bueno, se me olvidó contar esta bonita historia con mi papá. Uh-huh. Yo ya estaba agotado mentalmente y algo tan sencillo como unir el mentón con el pecho del toro, ni siquiera se me ocurría cómo, cuando es algo tan sencillo cuando conoces el oficio. Y esa vez fui muy sincero con mi papá y le dije, ¿sabes qué? No estoy pudiendo con esto. Y él empezó a observar, empezó a analizar la situación y me dio una solución tan fácil. Incluso todavía me hizo sostener la cabeza del toro mientras él hizo una pequeña soldadura para que se quedara fija. Y para mí fue como de,
algo tan sencillo no pude haber hecho, pero era necesario que pasara así, porque fue algo tan lindo que yo pedí ayuda de escultor a escultor. Claro. Y él me dio una ayuda de padre a hijo. Qué maravilla, de la manera en que lo acabas de decir. Pedí ayuda de escultor a escultor y él me respondió, me ayudó de padre a padre. Bueno, regresamos, se ha ido muy rápido esta fogata, regresamos para el último bloque. Regresamos a la fogata con Carlos Andrade y yo me quedé pensando todo este corte sobre esta frase entrañable, esta manera entrañable de ver el arte a través de generación en generación, pero más allá de eso, así tan burdo, de padre a hijo, ¿no? Sí. Lo que significa, en algún momento, esto que decías, me hizo sostener la cabeza, él soldó, y entonces hubo ahí un reencuentro de otra forma entre padre e hijo. ¿Cuánto te tardas en crear una pieza? Bueno, yo sé que dependerá el formato, el tamaño, el diseño, pero más o menos puede ir de cuánto tiempo a cuánto tiempo. Por ejemplo, este violín. Este violín me tardé 1 día y medio. Yo trabajo entre 8 y 9 horas al día. Okay. Entonces a este violín le habré dedicado unas 12, 13 horas. Aunque, bueno, también hay unas piezas que ya tengo que han gustado mucho. Entonces ya encontré la forma como de hacerlo de manera rápida. En especial me refiero a unas cámaras fotográficas que han gustado muchísimo y espero que no piensen que valgan menos por eso, pero cuando las hago en bonche y la otra vez me aventé 7 cámaras fotográficas en cuestión de 8 horas y pues sí, o sea, de repente es tan relativo decir cuánto tiempo, porque incluso en piezas más complicadas, no sé de dónde, no sé si por mis propias ansias o por qué, pero me acostumbré a hacer piezas de una forma muy, muy rápida. Generalmente soy muy, muy rápido con mis piezas y sobre todo con los encargos. Yo creo que por eso afortunadamente me hacen encargos, porque la gente sabe que entrego en tiempo y forma. ¿Cuándo sabes que una pieza está terminada? Porque normalmente todos los artistas de la disciplina que sean les cuesta un poco de trabajo dejar ir su obra, ¿no? Decir, ya está, que se vaya al mundo. ¿Te pasa, no te pasa? Dices, hay que lijarle todavía aquí, hay que darle un último. Sí. Pues sí me pasa, y muchas veces el agotamiento mental, suena a que me victimizo mucho de que me absorbe, pero hay veces que simplemente he visto mucho la pieza y digamos que ya se saturó un poco mi cabeza. Entonces no puedo ver objetivamente las cosas. Entonces, para mí, mi tabulador es dejarla descansar, no verla durante 12 horas y al día siguiente destaparla, y si me gusta ya cómo quedó, sé que está terminada. A veces pensamos que el proceso artístico es amoroso todo el tiempo. Sí. Y yo quisiera referirlo, ya que también la literatura es parte de tu vida, lo que decía Sylvia Plath, la poeta norteamericana. Ella decía, odio escribir, pero amo lo que queda en el papel después de las horas que imprimí de trabajo, ¿no? Pues... No sé si aplica en algunos casos. Sí aplica. En algún momento pasaron ciertas cosas en mi vida que simplemente no pude ni siquiera meterme al taller por meses. Y no odiaba como tal esto, pero simplemente no me encontraba. Y sabía discernir que no era como estas otras veces que simplemente perdía el interés y lo dejaba. Yo mismo notaba que no era eso, simplemente había perdido un poco
el sentido, me sentía extraviado, me sentía que no sabía por qué hacía las cosas. Y un día sucedió todo de una manera que o sea, parece que incluso escribí una carta a Santa Claus y las cosas sucedieron tal cual. Y reconciliarte con tu obra es algo tan maravilloso, y es reencontrarte, es volver a ti mismo después de sentirte extraviado. Qué maravilla. Y también, bueno, ¿cuándo fue tu primera exposición? ¿Hace 12 años dijiste? 12 años. ¿En dónde fue? En un hostal del centro de la ciudad que estaba en Santiago Tapia. Se llamaba Tequila Sunset. Y de ahí tu obra pues ha recorrido algunas ciudades fuera de México, ¿no? Sí, a veces en exposiciones y a veces de que me hacen encargos o gente aquí me compra obra y se las lleva a muchísimos lados. ¿Cuál es el lugar más lejano donde sepas que hay una obra tuya? Pues fíjate que me ha comprado mucha gente asiática, entonces yo creo que es el continente más lejano, pero que yo he dejado obra, ya sea en venta o como una especie de pago, es en Europa. En Europa. Sí, en Francia y en España. Ya. ¿Y hay alguna en particular que dices, esta no la voy a vender, esta no la voy a dejar ir? ¿Llega un momento donde te encariñas con tu obra? Fíjate que apenas el otro día que estaba organizando mi casa, me puse a pensar que no tengo ninguna obra hecha para mí mismo. Entonces, bueno, eso suena muy egoísta, pero de mis ganas no vendía ninguna y me quedaba yo con todas, pero pues bueno, es parte de vivir y es parte de la misma creación, porque pues si no, yo creo que tendría un cúmulo enorme de esculturas, pero yo creo que sería bueno hacer una escultura que sea para mí y que esa jamás la venda, que jamás me lleguen al precio y sea solo para mí. Seguramente habrá algunos jóvenes que nos están mirando en esta fogata, en esta noche. ¿Qué mensaje les puedes dejar a aquellos que dicen, yo también quiero? Pues sí, que si lo quieren y realmente evalúen qué tanto lo quieren y qué tanto están dispuestos a sacrificar. Y sacrificar es una palabra, porque en realidad no tiene que ser un sacrificio para nadie. Lo tienen que disfrutar, tiene que ser algo que bueno, aunque está muy romantizado, que no muchas veces es el proceso creativo no muchas veces es tan pictórico como lo han retratado. Es algo bonito y que lo intenten, y que si lo disfrutan o sienten una conexión en ese proceso, lo sigan haciendo hasta que no sé. Dice un poema de Bukowski, si has nacido para ello, seguirá sucediendo hasta que muera en ti o hasta que tú mueras. Entonces, si surge esa magia al crear, que lo hagan hasta que dé el cuerpo o la creación. Así debe ser la vida, ¿no? Creo que en todo lo que se hace en la vida, hasta que el cuerpo nos alcance. Exactamente. Y Bukowski decía, creo que era Bukowski el que decía, digo, hoy que todo el mundo es fit, ¿no? Ajá. Que quiere llegar a la muerte así con sí. nuevecitos. Yo prefiero llegar maltrecho, como si de veras hubiera vivido la vida, ¿no? También Carlos, muchas gracias. De verdad, Antonio, ha sido un placer charlar contigo. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Gracias. Gracias a este equipo maravilloso que hace posible la fogata. Hoy la fogata ahumada, pero controlada. Se controló después de que la amenazamos un poco. Buenas noches. Nos vemos la siguiente. Adiós.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó